Amigos, 7:16 y vamos a cambiar de tema para presentar a nuestra primera invitada. Damos la bienvenida a Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Y vamos justamente a analizar esta ley de creación de oportunidades y, bueno, qué tan gobernable va a estar el país respecto a esta ley. ¿Se aprobará, no se aprobará? Eso lo vamos a analizar con Ana Patricia. Y lo primero será saber qué pasa en el CAL hoy, que está convocado a las 6:30 de la tarde. Aparentemente habrían ya los cuatro votos que necesita el CAL para que pueda pasar a comisión este tema, pese a que hay un informe negativo de la parte de la unidad técnica legislativa que no es vinculante. En todo caso, políticamente parecería que va a haber viabilidad. Sería lo lógico que se sienten los asambleístas y discutan la propuesta del presidente, que le den una oportunidad, que saquen lo que tengan que sacar, que pongan lo que tengan que poner, pero que se hable de este cuerpo legal, no simplemente que se lo devuelva. En fin, eso ya sabrán ellos. Ana Patricia, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven ustedes desde el Grupo Faro esta propuesta del Ejecutivo? Buenos días, Milton, Verónica, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en esas 180 páginas hay muchísimos aspectos. Desde Faro nos hemos concentrado principalmente en el ámbito tributario y también en el ámbito laboral, porque son dos de las áreas en las que hemos venido trabajando, sacando artículos, más de 10 artículos entre estos dos temas, ya por más de 3 años, y me parece que por fin ha llegado el momento de discutirlos en base a una propuesta concreta. Quisiera empezar por ahí, reforzando lo que ustedes ya dijeron, que para nosotros es importante que la Asamblea lo discuta. Ciertamente hay artículos preocupantes que deben ser mejorados, algunos quizás eliminados, pero en el fondo estos dos ámbitos están tratando aspectos que el país los tiene que reformar seriamente. Ana Patricia, respecto a los temas que son preocupantes, que no deberían estar presentes en esta ley, ¿cuáles han visto ustedes? Si empezamos por el aspecto tributario, por ejemplo, y tal vez le doy la vuelta y empiezo por lo positivo. Podemos entrar en detalles de los cálculos también con muchísimo gusto, porque nuevamente hemos desde Faro hecho estas estimaciones desde hace algún tiempo. El principio del que más tenga, más tribute es fundamental. El Ecuador requiere más ingresos desde nuestro punto de vista para que eso solvente los problemas sociales y políticas públicas sociales que han venido disminuyendo ya desde hace un tiempo y sobre todo a causa de la pandemia. Entonces, el impuesto al patrimonio por una sola vez es positivo. Ahí también me parece positivo que no solo se piense en las personas, sino también en las empresas. Se hizo ya en el 2016 con una recaudación de 200 millones. Según datos del CIAT, que es un centro internacional de tributación, se podría llegar, dependiendo de las tasas, entre 300 a 1.000 millones de dólares. La propuesta que está en la ley estaría en un punto medio. Eso es positivo. Sí se toman ciertas precauciones que ya organismos internacionales las han establecido desde hace algún tiempo. Si quieren ver más detalles, por supuesto, hay un fact sheet de Faro que sacamos hace unos 2 meses sobre el impuesto al patrimonio. Con respecto al impuesto a la renta, aquí es importante mencionar que por gastos personales el SRI deja de recibir, los últimos datos al 2019, más de 470 millones de dólares por esas deducciones que se hacen. Y estas no benefician a quienes menos tienen necesariamente. De hecho, la gran mayoría de esas deducciones benefician al 10% que gana más en el Ecuador. Y entonces estas tienen para mí que considerarse en la reforma, disminuirlas, eliminarlas, pasarlas a un predio tributario. Creo que esa discusión es buena, es rica. En lo negativo, Verónica, la nueva tabla ciertamente ha generado unas discusiones, creo que solo pasan en Twitter, pero hay interpretaciones de expertos en la materia que ni entre ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Luego intervienen en Twitter personas del gobierno para aclarar. Es decir, primero hay una confusión en la aplicación de la tabla y en la aplicación del crédito tributario, que es la nueva forma de ver los gastos personales. Entonces, según esta interpretación, si bien sigue siendo un sistema progresivo de tributación en el Ecuador,
hay más incremento a quienes están debajo de la tabla, siempre por sobre los $2,000. Debajo de los $2,000 no ha habido ningún cambio. Entonces ahí, Verónica, creo que hay una oportunidad de mejora para que esta tabla no sea menos progresiva que la anterior. Y eso llevará un cálculo técnico, me parece a mí, para que efectivamente este principio se cumpla. Ahora, usted dice algo que es muy cierto, Ana Patricia. No se está explicando bien o no se está entendiendo bien, pero el tema es, a lo mejor el gobierno no lo está defendiendo bien, porque dicen de todo, y yo no entiendo nada. Dice que va a ser más fuerte el pago del impuesto a la renta con este nuevo esquema para quienes ganan de entre 2 y 10 mil dólares mensuales. Pero a partir de 10,000 para arriba va a empezar a bajar. Entonces, eso ya genera preocupación. Y las cifras que el mismo gobierno da, por ejemplo, dice aquí, estos son los ajustes en la deducción del impuesto a la renta. El mismo gobierno, quien tiene un ingreso mensual de 2,000 dólares, va a pagar mensualmente adicional 16. Quien tiene un ingreso mensual de 4,000 dólares va a pagar adicionalmente 137. Quien tiene un ingreso mensual de 5,500 va a pagar mensualmente adicionalmente 255. Esto dice el mismo gobierno en una publicación que está publicado en el Twitter de la Presidencia de la República. Yo no sé si es que esto sea correcto o no, pero se parece a las tablas que ponen los analistas A, los analistas B, los presidentes de cámaras, los expresidentes de cámaras. Así es. Y suena traumático. Sí, a ver, aquí hay dos partes. Creo que falta una mejora en la comunicación por parte del gobierno. Esa tabla que tú mencionas simplifica demasiado cómo se debe realizar el cálculo. ¿Por qué? Porque una persona en la que sí podía deducir en su totalidad los gastos personales, que era la deducción hasta 14,000 dólares o el máximo de la mitad de su ingreso, iba a pagar cero. Entonces, cuando uno calcula un porcentaje de cero a cualquier número que sea, el incremento es ni siquiera se puede calcular, ¿no es cierto? Porque de cero a cualquier número es un incremento de mucho más del 100%. Entonces, eso sí puede generar, o sí impresiona, porque si ves solo el porcentaje de incremento, es desproporcional a quienes ya estaban pagando. Y sí, esas cifras no son exactamente precisas, porque no se está considerando este cambio de gasto personal a crédito tributario, que además, y ahí les aumento algo en la confusión, el análisis ya pasó de eso y se ha centrado. A ver, el máximo de crédito tributario son el 10% de los gastos personales o el 10% de 7 veces la canasta básica. Y esto es una diferencia importante. Es decir, va de la confusión entre se puede tener de crédito tributario 500 o 5,000. ¿Por qué es esto importante? Porque puedes llevarte a no pagar nada o entrar ya en la tabla de tributación. Entonces, me da un poco de es una pena que estas confusiones nos lleven a esta conversación, porque lo importante es centrarse, yo creo, en que el Ecuador necesita una reforma tributaria progresiva y que la gran mayoría de los ecuatorianos no tiene suficientes fondos. Los últimos datos del Banco Central del Ecuador a julio muestran que en la media, es decir, la mitad de los hogares, no de las personas, gastan o tienen ingresos de 534 dólares. Es decir, la mitad de los hogares gana menos que eso, de los hogares, no de las personas. Entonces, este es un momento de ser solidarios, de ser responsables y de aportar para que esos presupuestos de educación, de salud, del Ministerio de Inclusión Social no se reduzcan más y se fortalezcan. Hay que mejorar la tabla, pero no debemos perder el principio de que en estas circunstancias el Ecuador tiene que aportar más. Y ahí, Milton y Verónica, y cierro. Y si no, ¿cuál es la alternativa? Nada de esto es perfecto. Entonces, debe haber una combinación de recaudación, especialmente en quienes más tienen. Si es que esta no es la forma, sería importante que los asambleístas presenten una alternativa. Claro, debe haber una comunicación más clara y una defensa más amplia. No se ve mucho la estrategia política del gobierno para buscar esos votos en la Asamblea Nacional, pero bueno, eso es lo político. Vamos a ver si es que no naufraga el proyecto, por lo menos desde el inicio. Ahora, el presidente Lasso con esta propuesta también apunta a depurar el sistema tributario del país, a quitarle impurezas, digamos,
Por eso se ve en la eliminación de ciertos ítems del IVA, del ICE, que no dan tanta plata, pero sí generan molestia. Asimismo debería ser el sistema tributario del país, ser más simplificado, ser más amigable, ser más fácil. Porque hay gente que a veces dice, yo prefiero o me toca no pagar impuestos porque no entiendo cómo pagar. Es una tontería, pero termina pasando eso. ¿Usted hace eso? Yo soy de las y lo dice todavía, ojalá lo esté escuchando Marisol Andrade. Que siempre pago. Y venga a cobrarme acá la renta. Para eso tengo un buen contador. Entonces, eso. Porque, mire, fíjese lo que estamos discutiendo ahorita del impuesto a la renta. No se entiende claramente cómo va a pasar. Parecería que esto a uno le toca sacar del bolsillo mensualmente. Entonces uno dice, $200 mensuales de impuesto adicional. Es fuerte. Y a lo mejor no es así. Sí, y hay nuevamente varias cosas importantes. La una es que entiendo perfectamente por qué no solo esta complicación y esta preocupación de cómo aumentar, sacar del bolsillo para pagar, hay dos preocupaciones al lado. ¿Cómo se va a usar esto? ¿No es cierto? La calidad del gasto y el uso y la transparencia del gasto. Y también porque hay tantas personas que pudiendo no pagan. De hecho, si ustedes ven las declaraciones del impuesto a la renta de algunas personas que uno sospecharía deberían pagar, no lo hacen. Y entonces sí viene esta reacción entendible en la que, ¿por qué los que realmente están en relación de dependencia, por ejemplo, y no tienen otra, que le retengan sus impuestos y paguen? Y se concentra ahí la recaudación. Entiendo perfectamente esa preocupación y hay que mejorar eso, hay que mejorar la evasión, que según los últimos cálculos del BID para el Ecuador son del 20% en el IVA, por ejemplo, la evasión tributaria. Entonces, hay muchísimo por hacer por ahí, pero no es suficiente. Por el otro lado, en esta parte que mencionaban ustedes de simplificación, sí hay varias cosas, por ejemplo, en el IVA que se van a eliminar a productos que ya son esenciales, en eso estoy de acuerdo. Creo que con el ICE hay que tener un poquito más de cuidado para identificar dónde vale la pena eliminar. Lo que sí creo que vale prestar la atención y es más difícil verlo, son cerca de 47 deducciones y exoneraciones que se eliminan y que me parece positivo, que son parte de estos, si se quieren, privilegios que impiden al SRI recaudar más y que llegan a muy pocas empresas, muchos de ellos son a empresas, y que no necesariamente tienen efectos positivos. Y les doy aquí un ejemplo. Este total de lo que deja de percibir el SRI por estas deducciones y exoneraciones es de $5.600 millones, más que lo que se gasta en educación. No todo esto es malo, parte es bueno. Desde Faro, en un Faro Analiza reciente, identificamos 11, por curiosidad, 11 en las que beneficiaban a menos de 20 empresas. Entonces, estos beneficios que no llegan a todos y que ni siquiera sabemos para qué están. Y uno muy específico es el que se hizo en la ley del gobierno de Moreno, donde se exoneraba hasta 10 o 15 años a las empresas que inviertan en ciertos lugares, ¿no es cierto? Esto se dejó de recaudar $98 millones y hubo apenas 110 beneficiarios. Este tipo de cosas se están corrigiendo y es muy difícil para la mayoría meterse al detalle de ver cuáles son. Incluso nos ha tocado hacer una comparación uno a uno de los artículos de las leyes propuesta versus la actual para ver qué se está eliminando, y eso tal vez es menos sexy, no se habla mucho, pero creo que esta es una reforma importante que había que hacerle en el Ecuador. Son las 7:29, estamos conversando con Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Ana Patricia, y bueno, yo le escuché mencionar que sí estaba bien este tema del patrimonio, pero también he escuchado muchas críticas en torno a ello y pues dicen, esta contribución especial debe especificar a dónde se va y parece que en la ley no está del todo claro. Y bueno, también hay quienes cuestionan, dicen, bueno, por el patrimonio también ya se paga algunos impuestos, se paga el impuesto predial, el momento que se compra también se paga, es decir, sería, a pesar de que es una contribución, una especie de impuesto sobre impuesto. Aquí creo que voy a aprovechar para topar otro tema, que es por qué se generan las desigualdades y aumentan las desigualdades en el tiempo. Es más fácil quizás ver las desigualdades en términos de ingreso, donde el Ecuador es de los países más desiguales. Si vemos las desigualdades en términos de riqueza o de patrimonio, son aún más grandes.
el 1%, Verónica, el 1% de la población en el Ecuador representa el 65% de todo el patrimonio. Es decir, si hay 100 personas en el país, una persona tiene el 65% del patrimonio. ¿Y qué pasa? Que ya cuando uno se llega a cierto nivel de ingresos, ya la acumulación no viene solamente por el esfuerzo bien merecido del trabajo, sino por ejemplo, aumentos en plusvalía o aumentos en el rendimiento del capital, y ese tipo de ingresos acumulan en el tiempo. Es decir, quien no tuvo nada de entrada no va a llegar a esos niveles, y quien tuvo la fortuna va a seguir acumulando. Entonces, es importante que se llegue a esos montos. Ahora, es verdad que hay formas de evadir grandes si se taxa el patrimonio permanentemente, y por eso hacerlo por una única vez o 2 años, como lo proponen, es lo adecuado. Y nosotros hicimos también un fact sheet sobre el impuesto al patrimonio, y lo que se veía es que, en efecto, cada vez menos países están imponiendo el impuesto al patrimonio, pero, y esto es importante, son los países en los que tienen, primero, impuestos a la herencia muy bien hechos, segundo, impuestos a las ganancias de capital muy bien hechos. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Y en el Ecuador no tenemos ninguna de las dos. Entonces, es importante hacerlo, y veamos las cifras. Son $500,000 para un individuo. Y además es una tabla. Es decir, me parece que el que tiene un patrimonio de $599,000 va a pagar $500. Entonces, pongámonos a pensar en esas familias bajo la línea de pobreza. El 51% en zonas rurales, Verónica. ¿Qué quiere decir bajo la línea de pobreza? Que se tiene menos de $84 mensuales per cápita para vivir. Entonces, si alguien tiene un patrimonio de $500,000, patrimonio, no activo, es decir, activo menos pasivo, lo que me queda es el patrimonio. ¿No podrá esa persona contribuir $500 y pensar en la gran mayoría de los ecuatorianos que están trabajando, los ecuatorianos que están en la informalidad? Verónica, ustedes saben, hablamos la otra vez de nuestro informe, que trabajan 7 días a la semana, a veces 50 horas por menos del sueldo básico. Entonces, esa es la conversación que me parece que el país tiene que tener. Bueno, aparte del tema tributario para personas naturales, para personas jurídicas, también hay otras cosas. Zonas francas, más excepciones tributarias, impuesto a la salida de divisas para las empresas. Bueno, hay varias cosas más que creo que sí, otra vez voy a repetir, es obligatorio discutirlas, sobre todo conocerlas, que los asambleístas lo lean, que los asambleístas no agarren el proyecto y a priori por su pensamiento político y porque escucharon o leyeron en Twitter digan, no voy a votar, esto no sirve. Lo importante es leerlo y discutirlo. Ya luego verán qué hace. Luego, si el gobierno se pone a negociar con ellos y a ver qué modifican, es otra cosa. Pero hay más cosas de las 4 que se hablan. El de las zonas francas es uno que para mí es un gran punto de interrogación. Parecería que me leería en la mente. Estamos con Faro preparando justo como qué aspectos son positivos, qué aspectos hay que discutirlos y que definitivamente necesitan mejorar, ya los hemos hablado aquí, y qué aspectos son críticos, que realmente no deberían estar en la mesa, pero que hay que sopesar, ¿no es cierto? Y zonas francas para mí es esa gran interrogante, sobre todo por cuál es el costo-beneficio. Dentro de la lista de los gastos tributarios, es decir, de estos privilegios que tienen ciertas corporaciones con razón, en teoría, hay unas sobre zonas francas donde se muestra cuánto se deja de percibir y cuánto se benefician, y son menos de 20 y se deja de percibir menos de $110 millones. Ahora, si es que eso implica una generación de miles de trabajos, está bien, pero no sabemos. Entonces, esa información es importante y esa información no es disponible. Perfecto. También hablan de el tema de las modalidades de inversión, 10 modalidades de inversión. Es decir, cosas que son grandes que no sé en qué terminarán, pero apuntarían a atraer la inversión, que es lo que quiere. La pregunta aquí también, Ana Patricia, es, todo lo que se está configurando y proponiendo en esta ley, ¿usted cree que sí apunta al objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, que es 2 millones de empleos hasta el 2025? Sí, esa es una pregunta muy difícil y lastimosamente no necesariamente el mismo gobierno comunicó de esa manera. Es decir, cómo esto exactamente engrana en el Plan Nacional de Desarrollo, que recién además llegó hace una semana ya, o una semana y
días, que también hay que leerlo con atención. Lo bueno es que ya tenemos los dos documentos, pero ciertamente no se ve un lazo, y valga el uso de la misma palabra, entre las dos cosas, ¿no? Un engranaje muy claro entre cómo van a suceder. Y hay otros temas muy grandes en los que están faltando. No se ha hablado de las condiciones laborales de trabajadores de plataformas, por ejemplo. No se ha hablado de cómo quienes siguen en la informalidad pueden sobrevivir. No se ha hablado de cómo mejorar el sistema de seguro de desempleo en el Ecuador. Es decir, hay temas todavía grandes. Ni siquiera menciono la seguridad social, que es una bomba de tiempo para el país. Entonces, hay otros temas todavía grandes que tienen que ponerse sobre la mesa. Como el tema laboral y también, esperemos que es por complicado. esto... La parte laboral de la propuesta también es complicada y merece un análisis y merece una discusión. Y podría merecer. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. El país necesita cambios, necesita mejoras y van a haber decisiones difíciles que hay que tomarlas, que hay que asumirlas. Y al mismo tiempo, desde la sociedad civil, desde centros de investigación, como Grupo Faro, hay que estar atentos, que no haya, ¿no es cierto?, precarización, que no sean impuestos regresivos. Y también hay que ser serios, y no es fácil decir que sí hay que tomar medidas y que sean las mejores medidas, y estas no van a ser posibles si es que no se lo discute, si es que no se hace propuestas, si es que no se camina, se ve hacia adelante. Sí, lo importante es que esté en el debate. Ana Patricia, quizás un comentario sobre el tema laboral. ¿Y qué nos podía comentar sobre el hecho de que podían existir dos códigos paralelos, dos códigos laborales paralelos? Lastimosamente, yo soy economista, soy abogada y he visto también ahí las discusiones muy intensas sobre si eso es posible o no es posible, y veamos ahí nuevamente si la estrategia utilizada por el gobierno fue la adecuada de generar esta legislación paralela. Veamos cómo se decanta esta conversación, y ahí hay temas igual que son importantes para el Ecuador que hay que tratar. Es importante evitar la precarización, y al mismo tiempo es importante reconocer que el mercado laboral del Ecuador es extremadamente rígido, que no hemos logrado superar la barrera de empleo adecuado en el Ecuador, sigue siendo alrededor de 1/3, y entonces cambios son necesarios, ese impulso es necesario, que no sea un pretexto para el abuso, para la precarización, para que los trabajadores pierdan sus derechos, que no sea el pretexto. Y al mismo tiempo que tampoco nos ceguemos a ver que el Ecuador sí necesita un cambio en temas laborales también. Hay aspectos positivos. Me parece, por ejemplo, que para mejorar o disminuir un poco la discriminación contra las mujeres, aumentar la paternidad o la ausencia por paternidad de los padres es importante, está ahí en la ley. Entonces hay cosas que son positivas. Tener una nueva modalidad más flexible, yo creo que no hay que descartarla. Sin embargo, hay que ver la letra chica. Sí hay artículos que realmente directamente nos llegarían a pensar una regresión de derechos que no deben ser aceptables, pero no me parece que se debe descartar por completo, nuevamente, que se lo discuta con seriedad. Vuelvo al tema económico para finalizar, Ana Patricia. Le pregunté hace un momento, ¿usted cree que esta ley se enmarca dentro del objetivo nacional de 2 millones de empleos? Me dijo, la respuesta es difícil. La otra, y con esto finalizo, ¿cree usted que esta propuesta va a ayudar, como se ha promocionado tanto, al emprendimiento? Aparte hay un régimen impositivo nuevo que fomentaría la seguridad de emprendimiento en el Ecuador. Creo que tal como está, hay todavía muchas dudas y muchos aspectos que tienen que mejorar, que crearían más preocupación que alivio. Sí creo que con los elementos que están ahí son los elementos que hay que discutir, y yo confío que con esa diversidad de opiniones que existe en la Asamblea Nacional, si se aporta eso a la mesa, si se logra un consenso, yo creo que sería mejor de lo que estamos ahora, que es la incertidumbre total y regímenes que no están funcionando. Bueno, vamos a ver qué pasa, sobre todo en el tema político. Hoy, 6:30 de la tarde, está convocado el Consejo de Administración Legislativa. El gobierno tenía 2 votos seguros. La asambleísta Natalia Arias, de Creo, el vicepresidente Saquicela, que votaría a favor, la asambleísta Joana Moreira, de Izquierda Democrática, y el cuarto voto que necesita en el CAL parece que ya hay. No se sabe si es o Bella Jiménez o Guadalupe Llori, pero
viabilizarían para que pase a comisión. Y en comisión ya se empiece a discutir. Lo haría bien. ¿Y a cuál comisión? Esa es la otra. Dicen que la de desarrollo económico, pero también puede ser la de régimen tributario. ¿A cuál cree que debe ir? Políticamente, políticamente le convendría la de desarrollo económico, ¿no? Siempre es interesante, ¿no? Hay como dos comisiones en lo económico y dependiendo de quién esté, van dirigiendo los proyectos de ley. Esto no es la primera vez que sucede. No. Me voy a abstener de pronunciarme a cuál debería ir. Yo le voy a decir lo que pasaba, ¿se acuerda usted? Solo me puede mover la cabeza. Lo que pasaba es que... No, porque estamos con cámara, me van a ver. Apáguela y me mueve igual. Lo que pasaba es que mandaban a la comisión donde políticamente más viabilidad podía tener el Ejecutivo, o no. No necesariamente a la que necesitaba ir esa ley. Puede pasar lo mismo hoy. Y si hay una comisión que en algo le convendría más al gobierno. Pero bueno, ya veremos. Gracias, Ana Patricia. Muchísimas gracias, un buen día. Buen día, Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro.